Perfecto. Bueno, primero que nada, agradecerles a ti, Shirley, y también a Fabián por este espacio para poder compartir un poco del conocimiento y la cultura de café de nuestro país, Ecuador, ya que este varietal Sidra actualmente es tendencia, es uno de los varietales más exóticos, más cotizados, más demandados en la industria mundial del café y es bastante escaso en cuanto a orígenes a nivel mundial, ¿no? Porque no sé si todo el mundo está al tanto, pero finalmente el sidra parte o se origina acá en Ecuador, mediante una finca experimental que en un momento les voy a compartir detalladamente cómo fue todo este proceso para llegar al sidra y que, bueno, es un varietal, podríamos decir, algo controversial, ¿sí? Paralelamente, ya que cronológicamente también a la par empezó el tema de otro varietal no tan famoso, no tan conocido como el sidra, pero que se llama típica mejorado. ¿Sí? Mucha gente omite la importancia de este varietal por el hecho de que se llama típica y piensan que es un típica convencional, común y corriente, pero en su parte genética también tiene algo muy interesante que contar, así que vamos a hablar de eso paralelamente. Estoy tratando de compartir mi pantalla con la presentación, preparamos una presentación para compartirles la información, pero mientras se abre esta presentación, bueno, arranco con cierta explicación, ¿no? Para hablar del sidra es muy importante remontarnos a, bueno, el origen del café a nivel mundial. Todos sabemos que el origen de la coffea arábica es en Etiopía, ¿verdad? Ahora, después de Etiopía, al igual la mayoría de las personas que nos acompañan, seguramente saben que el primer cultivo de café en el mundo fue en Yemen. El primer cultivo de café en el mundo, Yemen. Ahora, de Yemen es donde se empieza a subdividir los linajes, donde holandeses llevan la planta de café a la India e Indonesia, donde en Indonesia, después de cierto tiempo, alcanza una estabilidad como varietal para tener esta categorización como un varietal de café y de ahí sus diferentes mutaciones e hibridajes después de varios años con la propagación de ese varietal en nuestro continente americano, también de vuelta en África, por el resto de Asia, en algunas partes. Y el Borbón, que los franceses en cambio lo llevaron a las islas que actualmente se conocen como Islas Reunión y que en ese entonces se denominaban Islas Borbón, y a eso se debe el nombre de su varietal. La mayoría de personas ya conocen esa parte, ¿no? Histórica. Ahora, tenemos dos linajes principales cuando hablamos de varietales de café. Está el linaje yemení y el linaje etíope, ¿verdad? Cuando hablamos del yemení, nos referimos al típica y al borbón. Y cuando hablamos del linaje etíope, en cambio, ahí es donde ya empezamos o tenemos este primer vínculo o link con el sidra. ¿Listo? Cuando hablamos del sidra, es indispensable ponernos a pensar qué composición genética tiene y cómo es que llegó esa planta acá a Ecuador. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de linaje etíope, hablamos de varietales como Wush Wush, como el Gesha, como algunas de los varietales más famosos. No sé si todos están familiarizados con dos varietales que también son, bueno, Heirloom, que técnicamente no es un varietal como tal, sino es una denominación que se da a diferentes varietales. A ver, aquí yo creo que ya puedo compartir mi pantalla. Perfecto. A ver, un segundito, acá está. A ver. Ahí, por favor, chicos, ustedes me verifican y me dan el ok si es que ya estoy compartiendo la pantalla, ¿sí? Necesito nada más eso de su parte. Sí, perfecto. Y también yo lo estoy viendo, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de la genética del sidra, ¿verdad? Y miren, aquí nosotros, como estrato bodega de café, que es
nuestra empresa acá en Ecuador, y que nos especializamos en trabajar y diferenciar nuestros cafés por varietales, por orígenes y procesos de fermentación diferenciados. Desarrollamos este mapa de varietales. Entonces, aquí en la parte, eso, aquí se ve el cursor de mi mouse. Vemos el arábica, canéfora, libérica, eugenoides, varias de las especies, más de 125 especies a nivel mundial, la mayoría se encuentran en Madagascar. Vemos estos dos linajes, ascensión yemení, que hablábamos, típica y borbón, y luego la ascensión etíope de Sudán. Miren, aquí tenemos el geisha, Sudán rumé, otro muy famoso y que por primera vez cuando lo probé fue en Colombia, en Pereira, en Famosta. Me mató ese varietal. El heirloom que hablábamos, que no es específicamente un varietal, es una denominación que se da a una mezcla que no se sabe a ciencia cierta qué contiene de los varietales silvestres de Etiopía y en algunos países de África. Entonces, normalmente no es común encontrarse en nuestras regiones o en nuestro continente con varietal o esta denominación de heirloom. Es más común en África, principalmente Etiopía, pero nosotros como estrato ya empezamos a utilizar esta denominación de heirloom porque aquí en Ecuador ya se cultivan algunos varietales etíopes, o sea, que fueron introducidos, etíopes silvestres, ¿no? Y por eso nosotros utilizamos la denominación de heirloom. Tenemos varietal Jima, también tenemos Cafa, Arrar, Agaro, y miren, acá donde tenemos el heirloom y acá donde tenemos el landrace, del landrace sale el sidra, ¿sí? Y del heirloom también sale el típica mejorado. Ahora, vamos a hablar siempre en paralelo de estas dos variedades, ¿ok? Porque las dos nacieron casi al mismo tiempo, simultáneamente, y los dos tienen un potencial genético en tasa altísimo, altísimo, que eso es lo que está haciendo que muchos baristas a nivel mundial decidan utilizar estos varietales para sus campeonatos nacionales de barismo, de brewers, Coffee with Spirits y diversas categorías. ¿Listo? Entonces, ahora, sí, sabemos que el sidra, genéticamente, su composición es de un landrace. Ahora, ¿qué es el landrace como tal? Seguro es un término desconocido para mucha gente que nos está acompañando. Ahora, el landrace es una familia principal de los varietales silvestres de Etiopía, que generalmente, al menos la experiencia que yo tengo y las pocas veces que he probado Landrace Internacional, tiene un potencial genético en tasa altísimo y que particularmente hablando de aspecto sensorial, tiene una particularidad. No sé si las personas que nos acompañan todos han tenido la oportunidad de probar un sidra, pero wow, es inconfundible cuando uno en una mesa de cupping prueba un sidra, al menos en mi caso, siempre encuentro un factor mentolado, una nota mentolada, como podríamos decir algo entre hierbabuena, entre menta, valga la redundancia, un poco a veces como cedrón o verbena, o creo que en Colombia lo conocen como citronela. Es una característica mentolada y que a veces puede ser mentolada especiada como cardamomo y que eso, en mi caso, lo hace tan, tan, tan particular y que uno cuando lo cata y tiene varios cafés en mesa puede identificar que es un perfil de sidra, ¿ya? Porque hay de cierta manera, problema acá en Ecuador con el tema del sidra, porque hay mucha gente que recibió otros híbridos y que empezó a llamarlo sidra por la buena demanda, la buena oferta de compra que existía en ese momento, y hay algunos cafés que les llaman sidra y que sensorialmente no tiene características de sidra. ¿Sí? Es como cuando catamos un geisha o geisha. Cuando probamos un geisha o geisha, uno sí o sí espera el factor floral intenso, jazmín, a veces rosas, y en mi experiencia, al menos como yo logro identificar los geishas, es con lemongrass. Siempre me da una nota a lemongrass, y que bueno, acá se llama hierba luisa, no sé si compartimos términos en ese descriptor acá con ustedes en Colombia.
Pero bueno, ok. Entonces, miren, tenemos ahora claro los dos linajes, ¿sí? Y bueno, la mayoría de los varietales que se producen en nuestro continente y obviamente en Ecuador también, provienen del linaje yemení. Entonces hablamos del Borbón rosado, el Borbón tequisic, que es originario del Salvador, el Borbón amarillo, el Borbón naranja, todas sus mutaciones, Pacas, Villasarchi, Caturra, por supuesto, el Maragogipe, que es una mutación del típica, el Pacamara, todos estos provienen de ahí. El Sidra no viene de ese linaje. El Sidra proviene del linaje etíope específicamente, ¿sí? Así que, ahora, para entender todo el contexto, toda la historia detrás, vamos a tener que remontarnos un poco a eh, la década de los 90, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cómo es que llegó lo que actualmente se conoce como sidra? Y ojo, aquí un pequeño paréntesis. Normalmente hay personas o fincas, podríamos decir, o caficultores, a veces catadores, que lo llaman Borbón Sidra, porque inicialmente una de las teorías que había respecto al origen del Sidra es que era un cruce entre un típica mejorado o un típica y un Borbón, cosa que no es, al menos dentro de los estudios que ha realizado World Coffee Research, no es lo que demuestran los estudios genéticos. Y por eso se le llamaba Borbón Sidra. En la actualidad, al menos en Ecuador, entre las personas que son bastante entendidas sobre el tema de varietales y de la industria del café de especialidad como tal acá en el Ecuador, ya no le denominamos como Borbón Sidra, sino simplemente Sidra. ¿Ok? Entonces, esa es una acotación importante. Creo que en Colombia hay algunas fincas que ya están empezando a cultivar sidra, más famosa sin duda alguna, La Palma y el Tucán, que creo que todos sabemos que la actual campeona mundial de barismo, Yu Young, ganó con un sidra de La Palma y el Tucán. Ahora, ¿cómo llegó ese sidra a Colombia? Pues afortunadamente la camaradería en la industria del café siempre traspasa las fronteras y esto permitió que en un intercambio de semillas acá en Ecuador, si no estoy mal, trajeron Borbón rosado y un par de varietales exóticos más a cambio del sidra, ¿sí? Y bueno, como dato, en Honduras hay dos fincas que yo conozco que ya hicieron intercambio de semillas, empezaron a cultivar el año pasado, así que podemos esperar de Honduras de dos fincas en un par de años sidra nuevamente. Ahora, este varietal, desde mi punto de vista, y bueno, según los estudios, no es aún un varietal estable genéticamente, por lo tanto, una propagación por semilla nos va a dar ciertos cambios en el aspecto morfológico de la planta y también en el aspecto sensorial, ¿no? La manera en la cual podríamos mantener ese perfil y esa calidad altísima sería una reproducción por esqueje o por in vitro. Pero bueno, cierro el paréntesis, me extendí mucho con el paréntesis y ahora sí, nos remontamos a la década de los 90. ¿Qué pasó en la década de los 90? En la década de los 90, una empresa multinacional muy grande, que seguro todos la conocen, Nestlé específicamente, acá en el Ecuador, y fue un proyecto que decidió empezar en algunas partes del mundo, ¿sí? Fincas experimentales de café y de algunos otros productos. Ojo, esta información que les voy a compartir, completamente verificada, quien me la compartió justamente es uno de los responsables principales de la finca experimental de Nestlé y pude obtener esta información gracias a su gentileza por el hecho de que cuando estaba preparándome para el campeonato mundial, como parte del desarrollo de mi concepto para la presentación, decidí investigar un poco más a fondo sobre el origen de los varietales que estaba utilizando, ¿sí? Porque yo utilicé típica mejorado y sidra. Ahora les comparto un poquito cómo lo utilicé, en qué categoría y todos los detallitos, ¿sí? Pero bueno, en la década de los 90, Nestlé decidió empezar un proyecto en diferentes partes del mundo con fincas experimentales. Centrémonos en las fincas experimentales de café.
Uno de los países seleccionados fue Ecuador, por su gran biodiversidad, por sus microclimas, por sus condiciones geográficas únicas. Y de todas las fincas experimentales que decidieron iniciar, en la actualidad, solo dos tuvieron éxito y se mantienen. Una es la de Ecuador y otra es en Kenia. ¿Listo? Información, como les digo, completamente verificada. Ahora, en esa década de los 90, ¿qué es lo que decidieron hacer? Decidieron recopilar una colección de varietales, más de 50 varietales de todo el mundo, para introducirlos a Ecuador y empezar a hacer un estudio de su adaptación a las condiciones climáticas, suelos, etcétera, etcétera, de el Ecuador. ¿Listo? Porque es importante hacer esta pauta porque sin este inicio de este estudio, en este momento no estaríamos hablando de sidra. Bueno, típica mejorado, como les digo, tal vez tiene menos fama internacional, pero el potencial en tasa está a la par. Las personas que no lo han probado, típica mejorado, a veces pasa desapercibido porque tiene el nombre típica y como el sidra tiene un nombre diferente, genera inmediata atención o interés, pero el típica mejorado no se queda para nada atrás. Y también yo les voy a compartir su composición genética, porque ese tiene una composición genética de Heirloom y Borbón. Paradójicamente no tiene composición genética de típica. Entonces, ahora igual les cuento porque toda esta controversia de nombres y demás. Bueno, entonces, década de los 90, finca experimental de Nestlé, más de 50 varietales diferentes del mundo, y con estos 50 varietales empezaron un proceso de estudio que duró más o menos 8 a 10 años. ¿Sí? En estos 8 a 10 años, lo que empezaron a evaluar primero, cuáles tenían mejor adaptabilidad a las condiciones del Ecuador en cuanto a resistencia a enfermedades y plagas, volumen de producción, entre otras características. Una vez que lograron realizar este estudio y tuvieron los resultados respectivos, decidieron dar el siguiente paso. Y eh, ese siguiente paso fue, ese siguiente paso fue empezar con el proceso de hibridajes. Sí, otro proceso más de 8 a 10 años de estudio, donde los mejores resultados que tuvieron con el primer estudio de adaptabilidad a suelos ecuatorianos, de estas varietales introducidos, fue el hibridaje. Los mejores resultados de esos, empezados a hibridar algunos arábicos puros, ¿sí? Mezclas o hibridajes de varietales silvestres etíopes, o etíopes con borbones, etíopes con típicas, una infinidad eso ya es información bastante confidencial que no me la supieron compartir, pero muchísimos experimentos, muchísimos cruces, hibridajes, y algunos de ellos híbridos con timor, ¿no? Algunos de ellos arábicos puros, y dentro de eso hubo muy buenos resultados y malos resultados. Uno de los mejores, o dos de los mejores resultados, sin duda alguna, son el típica mejorado y el sidra, ¿sí? Ahora, miren, pequeño paréntesis, en la parte de aquí abajo hay unos híbridos que simplemente están codificados con números, el híbrido 7, híbrido 8, híbrido 9 e híbrido 10. Estos híbridos se producen actualmente en Finca Maputo, que es una de las fincas más prestigiosas acá en el Ecuador. Y, por ejemplo, el híbrido 7 y el híbrido 10, su potencial en tasa no es muy alto. Se nota que tiene genes de timor cuando uno lo prueba, pero en volumen de producción y resistencia a enfermedades y plagas, absolutamente excelentes resultados, ¿sí? Mientras que el 8 y el 9, oh por Dios, son unos perfiles en tasa que no se imaginan. Mismo potencial que el sidra y el típica mejorado. Lastimosamente hay muy poquito de eso que se produce en esta finca. La mayoría lo procesan en lavado. Este año esta cosecha me encantaría y estoy tratando de poder hacer experimentos de post cosecha con el híbrido 8, que desde la primera vez que lo probé me cautivó.
increíble, supremamente floral, frutal, muy complejo, delicado, elegante, tremendo, tremendo. Pero bueno, ese paréntesis era para que sepan que esta línea de acá, que también dice híbrido 7, 8, 9 y 10, también son híbridos que provienen de Nestlé. ¿Listo? Entonces, empezaron el tema de los hibridajes, algunos buenos resultados, algunos no tan buenos resultados, y esto ya estamos hablando más o menos entrando en la primera década del 2000, ¿no? Entre 2000 y 2010. Ok, entonces, una vez que realizaron estos hibridajes, habían algunas personas, mayordomos se llaman acá, que trabajaban en la finca. Eran gente de la zona, que vivía ahí cerquita y que tenían pequeñas tierras por ahí. Entonces, ahora, de una manera no tan oficial, podríamos decir, empezaron a sacar algunas semillas de los que ellos veían que tenían mejores resultados. Y en cuanto vuelvo y repito, en adaptabilidad, resistencia a enfermedades y plagas, volumen de producción, y bueno, en ese entonces estas personas no sabían del tema de potencial en tasa, porque las mayordomos no tenían ningún conocimiento técnico al respecto, pero escuchaban lo que los ingenieros hablaban y decían que este era mejor que el otro, que procesen este aparte que el otro. Entonces, esto les generó mucha curiosidad a estos productores, bueno, que en este momento son productores, en ese entonces no lo eran, y empezaron a sacar de manera confidencial, podríamos decir, algunas semillas, ¿no? Empezaron a sembrarlo y al cabo de unos años de espera empezó a producirse lo que actualmente conocemos como típica mejorado y sidra. Ahora, ya que llegamos a este punto, bueno, uno de los principales responsables, y agradezco enormemente este riesgo que tomó, porque finalmente fue un riesgo, es Olger Rogel, de Finca Perla Negra, ¿no? Y él fue uno de los principales responsables de empezar a propagar la semilla del sidra a nivel nacional. Actualmente en Ecuador se produce sidra en más de 5 provincias y seguro en más de 20 fincas a nivel nacional y sigue para alza, ¿no? Siguen muchas más en proceso de producción que ya sembraron y en unos años van a tener producción. Entonces, ahora, ¿cómo es que se llegó a dar el nombre de típica mejorado y sidra? Conversando muy de cerca con otras de las personas que trabajaban en ese entonces en la finca experimental, que es Rosa Murillo y su esposo Olger Kawaski, me contaban que cuando ellos estaban trabajando, las plantas, todas las plantas, simplemente tienen códigos, alfanuméricos en algunos casos, y en algunos casos solo numéricos. Simplemente códigos. Pero nadie, absolutamente nadie más que el responsable principal y directo, sabe ese código a qué eh, hibridaje o varietal original corresponde, ¿sí? Entonces, ellos simplemente seleccionaron las que escuchaban que tenían mejores resultados, sacaron, pero como los varietales eran códigos alfanuméricos o numéricos, no tenían un nombre como varietal. Y en ese caso, no sé a ciencia cierta por qué tomaron la decisión de llamarlo típica mejorado. Y en ese entonces, o hace algunos años, habían diferentes teorías del típica mejorado. Algunos decían que era un típica que se mejoró genéticamente en Costa Rica y luego se introdujo acá al Ecuador. Algunos decían que en cambio era un cruce de típica con geisha, otros decían que eran tres variedades. Habían algunas teorías, pero obviamente son teorías, pero según el estudio de World Coffee Research, bueno, ellos han hecho el estudio con, si no estoy mal, unas 3 o 4 fincas que aún no es completamente representativo y como les digo, hay este problema de que salieron muchos híbridos o muchos códigos de la finca experimental de Nestlé y por la buena demanda y acogida que tuvo el típica mejorado Isidra, mucha gente empezó a llamarle típica mejorado Isidra sin que lo sean, sin que ellos sepan si es o no es. Pero como tenían buena demanda, pues empezaron a llamarle así. Cuando uno cata, se puede dar cuenta de cuando lo es o no lo es, ¿sí? Entonces,
Eh, el típica mejorado le dieron este nombre, ¿sí? Pero los estudios de World Coffee Research comprueban que el 60% de los genes del típica mejorado es de un heirloom, es decir, de un varietal silvestre de Etiopía, que no se sabe a ciencia cierta a qué árbol genealógico corresponde, porque no sé si lo saben, sacaron hace unos años un libro, Getu Bekele se llama esta persona que trabaja en counterculture en Estados Unidos. Él es originario de Etiopía. Saca un libro donde habla que en Etiopía hay más de 100 varietales silvestres de café que no están estudiados aún, ¿no? Entonces, bueno, es el típica mejorado, 60% genética Heirloom y 40% Borbón. Eso es lo que comprueban los estudios de World Coffee Research. Mientras que el Sidra, según el estudio, tiene una genética del 100% de un landrace. Y vuelvo y repito, landrace, ¿qué quiere decir landrace? Y para los que no conozcan bien y quieran empaparse un poco más del tema, los invito a que visiten la página de World Coffee Research. Ahí está una definición clarísima de lo que es un landrace, ¿sí? Que es un linaje específico silvestre, pero ese sí bien estudiado y determinado y rastreado de Etiopía, y que coincidencialmente, una vez que estábamos catando en nuestro laboratorio, y un amigo llegó con cafés internacionales, catamos, codificamos todo, catamos. Cuando catamos, había un café que, ¿se acuerdan que les decía de la nota mentolada? Yo probé y dije, wow, este es mentolado. Y entonces estábamos catando y dije, este seguro es sidra, seguro es sidra. A ver, perdón, creo que tenemos aquí una pregunta en el chat. Ok, ahí estamos. Sí, había una pregunta anterior. Bueno, entonces, cuando captamos, probé y dije, este es sidra. Y al momento de revelar la codificación, era un café de estos, unos tostadores muy famosos en la actualidad que se llaman Onyx de Estados Unidos, creo que son de Arkansas, y era justamente un landrace etíope. Entonces, eso a mí me demostró por completo que sí, en efecto, el sidra tiene características sensoriales de un landrace etíope. ¿Sí? La única vez que también probé una característica similar, me refiero a esta característica mentolada, fue, como les compartí hace algún momento, cuando probé un café en Famosta, allá en Pereira, en esta cafetería hermosa, y esto fue un Sudán Rumé, así que no tengo completamente claro cuál es la evolución del Sudán Rumé, cómo llegó a nuestro continente, pero cuando probé ese Sudán Rumé, sentí esta característica mentolada que al menos a mí me encanta, ¿sí? Les pido solo 10 segundos que parece que no se conectó bien mi compu y estoy con la batería baja. Ok, Pero no me veo. pequeñísimo problema técnico resuelto. Y la gente, por favor, Eso suele pasar, suele amigo Jonathan, pasar. pero aquí estamos. Chévere. Fabián, ¿alguna pregunta del público o alguna pregunta suya? Porque Listo, no, esto es un tema muy vamos a nuevo, ¿no? ponerle preguntas aquí mientras. Por Listo, Davis, favor. colabórame con unas preguntas. A mí me encanta interactuar, así que es indispensable. Además, Listo. es un tema muy desconocido. No sé si ustedes, por ejemplo, sabían algo de la información que estoy compartiendo en No, este no, momento. realmente hay mucha información nueva. Sí teníamos algunos conocimientos, pero hay mucha información nueva, así que estamos aprendiendo. Aquí tengo, aquí en la sala tenemos el televisor aquí y todo el mundo está pendiente de su conferencia. Bueno, listo, Davis. Acá la primera pregunta, Jonathan, si la puede leer ahí. ¿Sidra llegó a Ecuador Ok. o nació en Ecuador? Miren, y la pregunta la hace la hija del principal responsable de que tengamos sidra en Ecuador, ¿no? Que es Lupe Rogel. Lupe Rogel es la hija de Olge Rogel, que como les decía, de Perla Negra, es eh, el pionero, podríamos decir, en el tema de sidra. Ahora, respondiendo a esa pregunta,
podríamos tener una respuesta un poco más elaborada, ¿no? Porque desde mi punto de vista, no sé si ustedes lo comparten, y también si Lupe nos sigue viendo y quiere dar sus comentarios al respecto de la respuesta, para mí, o sea, el sidra finalmente se origina en Ecuador porque siempre que un varietal pasa de un país a otro, por este proceso de adaptación, evolución, etcétera, empieza a tener características propias. Por ejemplo, lo que pasó con el geisha en Panamá, ¿sí? Que sabemos todos que el geisha es originario de Etiopía y que llegó a Panamá y que después de un proceso de adaptación evolucionó y alcanzó una denominación como geisha de Panamá, ya no geisha como el de Etiopía, no, geisha, el Panama geisha, ¿sí? Que ya se lo considera como un varietal específico. Entonces, desde mi punto de vista, el sidra nace en Ecuador, pero su genética se origina en Etiopía, que es similar a lo que les acabo de decir del geisha, ¿no? La genética inicial del geisha de Panamá se origina en Etiopía, pero después de adaptabilidad, de evolución y demás, ya se lo considera un varietal estable, ¿sí? Algo que todavía no ha alcanzado el sidra en Ecuador, porque faltan unos años de estabilidad, ¿sí? Ahora, ¿por qué se llama sidra? Eso es una respuesta que, bueno, lo conversé en algún momento justamente con Olger, también lo conversé en algún momento con Fabián Lomas, que Fabián Lomas es uno de las personas que ha alcanzado podríamos decir, logro bastante importante con un sidra, y fue que fue la única vez que en un campeonato mundial de Aeropress se utilizó un café del Ecuador, y fue un sidra justamente de Fabián Lomas. Ahora, la versión que me compartió Fabián en su momento es que cuando llevaron estas semillas y empezaron a producir, era un código, sabían la ciencia cierta, cómo llamarlo, y que la forma, la estructura morfológica de la planta era muy similar a un borbón, y por eso se tenía esta creencia de que era un borbón, y estaba creciendo al lado de un árbol de sidras, ¿no? De la fruta, del cítrico, y que por esa razón decidieron bautizarlo de esa manera. Ahora, tú, Lupe, sabes mucho más que yo al respecto, porque estás en completo vínculo con el promotor del sidra, así que tú me dirás si ustedes tienen otra versión al respecto. Esta es la versión que me supo compartir en su momento Fabián Lomas. ¿Sí? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ya. No, esas son las que tenemos en el momento, ya como se nos acaba el tiempo, entonces los vamos a dejar para que continúe con su disposición, Jonathan. Buenísimo. Ya casi termina esta parte. Entonces luego hablamos un poquito del perfil sensorial y también cómo ha sido utilizado en los campeonatos, ¿no? El tema del sidra. ¿Listo? Y que igual ustedes me hacen la señal si ya estamos cortos de tiempo. Listo, bien. Buenísimo. Ok. ¿Sigo compartiendo pantalla o no? Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, entonces nos habíamos remontado al tema de cuándo empezó a producirse el sidra, el típica mejorado, cómo es que se los bautizó de esa manera y demás, y que después los estudios que realizó World Coffee Research, que una de las fincas fue Finca Lugmapata, que es de Chimborazo, que fueron uno de los ganadores de Taza Dorada en Ecuador, y también hace unas pocas semanas estuvimos visitando en Loja a Juan Peña, que es de Hacienda La Papaya, una finca muy, muy prestigiosa, y ellos también habían mandado a hacer los estudios de sus varietales típica, mejorado y sidra, y también el estudio comprobó lo mismo que inicialmente dijo World Coffee Research, ¿sí? Es decir, típica mejorado, 60% Halum, 40% Borbón, y sidra, 100% Landfries, ¿listo? Entonces, bueno, una vez que se dio estos nombres y empezó bueno, y por eso el tema del Borbón Sidra, ¿no? Hay mucha gente que todavía mantiene el tema del Borbón Sidra. En mi caso y en algunos colegas, simplemente ahora lo denominamos como Sidra. Pero ahora, pasando a hablar del perfil en taza, aquí vamos a desplazarnos a una rueda de sabores que nosotros desarrollamos junto con Alejandro. Oigan, y qué pena, me disculpo por Alejandro, no pudo resolver su tema de conexión, pero
él es el artista detrás de siempre toda la imagen que tenemos en Estrato, así que igual el agradecimiento. Ok, entonces, hablemos del perfil en taza del sidra. Cuando hablamos del perfil en taza de un sidra, bueno, sabemos que no solamente el varietal determina el perfil en taza, sino todo el manejo del cultivo, es decir, la nutrición, el tema de la recolección y otro que en la actualidad es muchísimo más incidente, es la fermentación, ¿sí? La fermentación en la actualidad ya está rompiendo esquemas, maceraciones carbónicas, fermentaciones, temperaturas altas, bajas, con aire, sin aire, con agua, sin agua. Hay una infinidad de técnicas de fermentación en la actualidad, fermentaciones lácticas, alcohólicas, un montón. Entonces, no solamente el perfil en taza va a depender del varietal, obviamente está ligado a la técnica de fermentación y posteriormente al tipo de tueste y a la extracción adecuada, pero si hablamos en términos básicos, o la base de lo que normalmente da por ejemplo, un sidra lavado con un proceso de lavado convencional, en mi experiencia, siempre destaca esta nota herbal mentolada. ¿Sí? Entonces, miren, acá tenemos la rueda de sabores que está segmentada en 7 grupos aromáticos principales: frutales, florales, herbales, caramelización, achocolatados, frutos secos y especiados. De este lado derecho, hasta la mitad, tenemos todas las frutas tropicales, perdón, todas los frutales. Acá tenemos florales y herbales, todos estos son enzimáticos. Estos tres siguientes, los de caramelización, y el último especial, ¿sí? Entonces, en mi experiencia, que he probado realmente muchísimos sidras de todo el país, este factor de aquí es lo que hace marcar mucha diferencia en relación a otros varietales como Borbón Rojo, Borbón Rosado, o el Pacamara, inclusive Java, que ya se produce acá en Ecuador. Obviamente los otros, caturras, que son, podríamos decir, varietales tradicionales, y también unos no tan tradicionales, pero a mí lo que diferencia por completo es que en el sidra podemos generalmente encontrar estas matices: menta, hierbabuena, hierba luisa, a veces descrito también como romero, como cedrón, ¿sí? Esta parte herbal mentolada dulce es lo que le da su personalidad al sidra. Cuando yo estoy catando ciegas y te encuentro el mentolado, digo, normalmente apunto posible sidra, o bueno, ya de cierta manera me predispongo un poquito porque es un perfil que me impacta mucho, que me encanta a nivel personal. Otro de los factores que normalmente encuentro en un perfil convencional, ahora convencional es muy entre comillas, de un sidra, es que normalmente encuentro notas a blueberry, que ya estamos acá en las bahías, ¿no? O algún berry. Ahí sí es que, por ejemplo, ya trabajamos con una fermentación, con un honey o con un natural, podemos encontrar una variabilidad de baya, ¿no? A veces se comporta como un blueberry, a veces como un cranberry, a veces como uva roja también, a veces como frambuesa, como mora. Pero estos dos de grupos aromáticos generalmente están siempre presentes en los sidras, ¿ya? Otra característica que normalmente le encuentro con frecuencia es lima, constantemente lima, o toronja, o mandarina, pero principalmente lima, lima, lima. Es como cada vez que cato así, y los descriptores, ¿no? Luego sé que es un sidra, pero generalmente me da, tiene como, podríamos decir, este patrón de conducta. Lima, y bueno, hablando en temas de caramelización, generalmente tiene dulzores bastante delicados como miel de abeja, y bueno, dependiendo de la técnica de fermentación, podemos encontrar notas de melaza, de panela, azúcar morena. Bueno, eso ya es un poquito también en relación al tipo de tueste que se aplique, pero podríamos resumir que generalmente encontramos estas matices herbales mentoladas, positivas, ¿no? Menta, hierbabuena, hierba luisa, romero, cedrón, y que también en este grupo de baya: frambuesa, mora, frutilla, arándano rojo o azul, y también uva roja. Generalmente ese es el comportamiento que en mi experiencia tiene el sidra.
Cuando ya tenemos honeys o naturales, obviamente frutas tropicales muy placenteras como lo es la maracuyá, mango, piña, también son habituales en el sidra, pero bueno, a veces eso, mucha gente dice que se debe al proceso. Hace poquito también experimentamos con una fermentación con cerveza y todo, con un sidra de alta calidad de la finca Terrazas del Pisque de Arnaud Cos. Tuvimos un resultado excepcional. Acá nos visitó la semana pasada el campeón nacional de Brewers de Suiza, que se llama Matt Winton. Eh, Él tiene doble nacionalidad, es sueco y australiano, pero como ya vive y trabaja algunos años en Suiza, también pudo competir en Suiza. Inicialmente yo lo conocí en Boston, él también compitió en el Campeonato Mundial de Baristas ese año, quedó en el top 7, ese año representando a Suecia, y actualmente está a la espera para competir en el Campeonato Mundial de Brewers y representando a Suiza. Sí, él estuvo acá en Ecuador justamente buscando cafés para el campeonato mundial. Así que lastimosamente aún no se sabe si el mundial de barismo y de brewers se van a dar este año o nuevamente se cancelan o se postergan. Las otras categorías ya lo confirmaron, pero bueno. Entonces, esa fue una de las principales razones por la cual Matt nos visitó acá en Ecuador y probamos muchos sidras y justamente estábamos tratando de calibrarnos y yo le explicaba cómo es que encuentro normalmente esta nota mentolada porque él no lograba identificarla de la misma manera en como yo lo hago, ¿no? Pero él se quedó muy impresionado con el sidra. Había un sidra doble fermentación, un lavado doble fermentación de Hacienda Santa Gertrudis en Loja de José Luis Eguiguren. Excepcional, increíble con la nota mentolada, frutos rojos como ya frambuesa madura, un poquito licoroso, pero lo justo y necesario para no ser desbalanceado. Increíble, increíble. Y ahí un amigo, un gran amigo, Pepe Gijón, de Finca Soledad, logró hacer un viaje a Panamá hace unos meses, donde conoció al campeón de barismo de Dubái, y posiblemente utilicen un sidre ecuatoriano para el Campeonato Nacional de Dubái. Y bueno, él ganó en su año y va a volver a competir y está contemplando utilizar este sidra que se quedó cautivado. Pero bueno, eso respecto a el comportamiento sensorial que podemos esperar. Obviamente, dependiendo el tema de fermentación, el tipo de acidez que tendríamos, si cítrica, málica, tartárica, fosfórica o láctica, eh, también el tipo de cuerpo y demás, pero bueno, todos saben lo famosa que es la fermentación láctica del sidra de la palma y el tucán y los logros que han conseguido algunos baristas que han competido con cafés de la palma y del tucán, no solo con el sidra, no solo con la fermentación láctica, pero sin duda alguna el potencial genético en taza del sidra es altísimo. Y bueno, ahí más bien pregunta para ustedes allá, Fabián y Shirley, ustedes, ¿qué fincas, o más bien, cuántas fincas conocen en Colombia que actualmente están empezando a producir sidra? No sé si están empezando, ya están en producción. ¿Cuántas conocen en Colombia? Porque en la actualidad el sidra es un varietal escaso, podríamos decir, ¿no? Solo se consigue principalmente en Ecuador, obviamente, en poquísimas fincas de Colombia, como les digo, en unos años ya en Honduras, y no sé si el intercambio de semillas traspasó más fronteras y vamos a tener sidras de otros orígenes en los próximos años, pero yo estoy absolutamente seguro que el sidra, y bueno, el hermano menor, podríamos decir, aunque en potencial genético es lo mismo, el típica mejorado, son los estandartes del Ecuador a nivel internacional en cuanto a cafés de especialidad, con perfiles diferenciados. Como dato adicional, el típica mejorado, hay 3 campeones nacionales de otros países, Estados Unidos, Francia e Italia, que ganaron sus campeonatos nacionales con típica mejorado. El de Estados Unidos, Cole McBride, ganó con un típica mejorado de Hacienda La Papaya.
En Francia, Charlotte Malaval, seguramente la conocen, tuvimos la fortuna de recibirla acá en Ecuador también. Normalmente viene todas las cosechas. Ella, en cambio, ganó con un típica mejorado lavado de Finca Maputo. eh, y Francesco Masciulo, de Dita Artigianale en Italia, ganó su campeonato nacional cuando fue el campeonato que ganó para ir al Mundial de Seúl. Ganó con un típica mejorado Honey, también de Finca Maputo. Entonces, el típica mejorado, mucha gente, como les digo, la subestima porque como tiene típica, dicen, bueno, ya común, conocido, pero nada que ver, el perfil es muy único, muy, muy diferenciado. Cuando tengan la oportunidad de probarlo, no la pierdan, ¿eh? Prueben típica mejorado, prueben sidra. Tengo la fortuna de poder explorar lo suficiente típicas mejorados y sidras, porque trabajo con muchas fincas que lo cultivan, entonces me siento privilegiado por eso. Así que creo que de momento con esta parte. Y como nos quedan poquitos minutos, creo que de esa manera puedo ir cerrando esta explicación y si nos da el tiempo, puedo compartirles un poquito sobre cómo también en mi experiencia personal y con Alejandro hemos utilizado tanto el Sidra y el Típica Mejorado en campeonatos nacionales de barismo. Así que, ¿qué me dicen allá en Colombia, Fabián? ¿Continúo o hacemos una pausita de preguntas y cerramos? Jonathan, tenemos 9 minutos, 9 minutos. Sería genial que termines el tema para que no quedes inconcluso y ya. ¿Ok? Entonces, como rapero, así, rapidísimo. Súper. Ok, entonces, terminé mi explicación respecto a todo el tema de la genética y el perfil sensorial del sidra y cómo normalmente nosotros acá, cuando catamos, podemos identificar qué finca que dicen tener sidra lo es y no lo es, al menos en tema sensorial, ¿no? Ahora, hablando de algo que me encanta, que son los campeonatos de barismo o los campeonatos de Brewers, que este año vamos a hacer equipo también para ir al campeonato de Brewers y de barismo, ¿cómo lo hemos utilizado? En mi caso, yo hice match de una cuando competí. Bueno, yo he competido en varias ocasiones. Las primeras veces me fue terrible. También he juzgado. Y después del cuarto intento, al cuarto intento, y después de haber juzgado dos veces, logré por primera vez en ese entonces pasar a la ronda final y ganar ese año, que fue en el 2018, el Campeonato Nacional de Baristas, ¿no? En ese año, para ese Campeonato Nacional, utilicé un Sidra Honey de Finca La Chorora de Olinca Vélez, espectacular. Me acuerdo que cuando estaba en el proceso de búsqueda del café para la competencia, hicimos varias mesas de cata, al menos 6 fincas diferentes, un montón de varietales, procesos. Y cuando caté ese café, solo fue como, podríamos decir, amor a primera vista. Primero en fragancia, luego en aroma, luego en sabor y esas notas mentoladas, dije, no, este es. Y bueno, decidí trabajar con ese varietal. En ese año el concepto principal fue la temperatura como hilo conductor, que fue gracias a la recomendación y soporte de Francesco Sanapo, que nos visitó ese año acá en Ecuador, nos dio algunas recomendaciones y también ese año pulimos la presentación y todo con Andrea Matarangolo, que fue mi coach, y también todo el equipo que en ese entonces armamos. Entonces utilicé un solo café y lo que hice fue diferentes perfiles de tueste de ese café, un blend de dos de los mejores perfiles de tueste para obtener un grandísimo balance, muy buen cuerpo para el táctil en el espresso. Y bueno, en el espresso, como les digo, lo que hicimos fue utilizar esos dos mismos tuestes y en cada categoría cambiamos la formulación de ese blend, que era el mismo Sidra Honey, pero en diferentes proporciones, ¿no? Entonces, utilizamos una proporción 60-40, recuerdo, de el tueste, podríamos decir 1 y 2. Para el espresso, para la bebida con leche, cambiamos de formulación y obviamente la fórmula de extracción
Y en la bebida de autor decidimos intensificar las características que para mí le dan la personalidad al sidra. Hicimos una reducción de blueberry lima, trabajamos con una plancha a la inversa, que son con los que se trabajan para hacer helados a la plancha, es decir, que trabajan a -4 grados. E hicimos unas pastillas de zumo de granadilla, que es un tipo de passion fruit, bueno, ustedes también lo tienen en Colombia, y esta reducción, hicimos la reducción, esta pastilla, los expresos, y quedó increíble. Y bueno, para el mundial, en cambio, ya decidí utilizar el típica mejorado y el sidra, típica mejorado, un honey de Maputo, el mismo sidra honey de la Chorora, y bueno, ahí fue un concepto un poquito diferente, y que bueno, en el mundial es otras ligas, ¿no? Ya hablamos de complejidades muchísimo más altas. Lastimosamente no logré ejecutar como habíamos programado, pero en este momento eso más bien sirve de motivación porque estoy súper inspirado en el próximo concepto que va a ser en torno a la fermentación y obviamente utilizar o el sidra o el típica mejorado. Y en el caso de Alejandro, que alcanzó el subcampeonato nacional en la última competencia, él también utilizó, su concepto era el blend, ¿sí? Que era la complejidad del blend, dejar de ver al blend como algo sencillo y fácil de efectuar, sino que se utilizó sidra y típica mejorado, en el espresso era un blend de típica y sidra, la bebida con leche solamente sidra y en la bebida de autor solamente típica, y fue súper, súper interesante. Muy buena rutina, pero a puntitos de poder lograr el tan ansiado campeonato. Así que, bueno, ahora que nos quedan poquitos minutos, les doy el paso a mis amigos en Colombia. Sí, muchísimas gracias por este espacio. No, a usted, Jonathan, por acompañarnos, por apoyar esta feria que estamos realizando. Ya este es el segundo día, te llevamos por la mitad del segundo día y ha estado genial. Jonathan, muchas gracias. Felicitaciones a tremenda iniciativa. Espero que alguien haga eso aquí en Ecuador y si no lo hace Nos vamos, lo alguien de hacemos allá. Ecuador, háganlo ustedes, Invítenos, por invítenos allá, vamos favor. y lo hacemos. Vamos y Listo. hacemos Les algo. tomo la palabra, ¿eh? Hacemos algo, de una. Buenísimo. Muchas gracias, Fabián. Entonces, cualquier pregunta, alguna persona me pueden escribir por interno. Completamente feliz de responder. Listo, Jonathan. Muchas gracias.